Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a pasearnos por una información clave para los ciclos Brighton. Conocerás todos los tipos de ejercicios posibles de este ciclo, así como todas las fórmulas y tablas que deberás utilizar, así como cuándo utilizarlas. Muy bien, comencemos. Ya sabemos que un ciclo Brighton trabaja con la sustancia aire y posee en su forma más simple 4 elementos fundamentales: el compresor, para aumentar la presión o fuerza de nuestro aire; el intercambiador de calor, para calentar nuestro aire y aumentar así su energía térmica; la turbina, que es la que nos entregará el trabajo deseado; y finalmente un intercambiador de calor que simula el enfriamiento del aire hasta las condiciones iniciales. Ya en el video anterior se explicó la situación de todos y cada uno de los estados. ¿Te has perdido este importante video? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y antes de mirar este video, repasa los aspectos claves y fundamentales del ciclo Brighton. Genial, continuemos. En pantalla se visualiza el ciclo Brighton ideal. Recuérdese que en condiciones ideales, los procesos de compresión, este que está acá destacado en azul, y el proceso de expansión, este que está acá destacado en verde, se suceden a entropía constante, es decir, son procesos isoentrópicos. Y recuerda que isoentrópicos significa que estos procesos son adiabáticos e internamente reversibles. Además, siempre recuerda que por lo general las condiciones en las que entra nuestro aire al compresor son las ambientales, es decir, la temperatura ambiente de aproximadamente 27 grados centígrados y la presión atmosférica de aproximadamente 101,3 kilopascal. Y justamente acá a la entrada del compresor es donde tenemos la presión mínima. Y por supuesto, como el compresor aumenta la presión, en el estado 2 se tendrá la presión máxima. Pero claro, como los intercambiadores de calor siempre trabajan a presión constante, la presión 2 es igual a la presión 3. La presión máxima se encontrará en la línea 2,3 y la presión mínima se encontrará en la línea 4,1. Y siempre recuerda que la temperatura máxima posible es a la salida del intercambiador de calor, acá en el estado 3. Esto también fue explicado con lujo de detalles en el video que ya te recomendé. Y ahora se muestra el diagrama temperatura-entropía en las condiciones reales. Obsérvese que la compresión real se sucede con cierta inclinación. Obsérvese acá, siempre una inclinación a la derecha. ¿Pero por qué a la derecha? Porque la entropía aumenta. Es decir, la entropía del estado 1 es distinta a la entropía del estado 2. Ya esta compresión no es isoentrópica. ¿Y por qué no es isoentrópica? Porque en la realidad se suceden irreversibilidades como la fricción del aire con el equipo, intercambio de calor con los alrededores, etc. De la misma manera sucede en la expansión. Obsérvese que la expansión real, destacada en el proceso 3,4, también incrementa la entropía. Y ojo, algo muy importante, cada vez que agreguemos una S al estado es porque se estará hablando de las condiciones ideales, que es donde se da justamente el proceso ideal. Por ejemplo, para la compresión, el proceso ideal ocurre de 1 a 2S. Y el real ocurre de 1 a 2, mientras que para la turbina la expansión ideal se sucede desde el estado 3 hasta el estado 4S, mientras que la expansión real se sucede desde el estado 3 al estado 4. ¡Excelente! Ahora bien, para conocer las fórmulas y los distintos tipos de ejercicios que se pueden presentar en el ciclo Brighton, debemos conocer la siguiente información. ¿Cuál es el comportamiento de la sustancia de trabajo aire? El mismo se puede comportar o en forma perfecta como gas perfecto, o en forma ideal. ¿No recuerdas la diferencia entre gas perfecto y gas ideal? No te preocupes, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo esta importante diferencia. Sin embargo, vamos a comentar la más importante de ellas. El gas perfecto, también conocido como aire estándar frío, es cuando los calores específicos son constantes. Es decir, C sub P, calor específico a presión constante, y C sub V, calor específico a volumen constante, permanecen constantes durante todo el proceso. Repito, el gas perfecto también es conocido como aire estándar frío. Y la palabra frío quiere decir que se tomará C sub P y C sub V a una temperatura ambiente, que para el aire esta temperatura se considera fría. Y por supuesto el gas perfecto es ideal, pero además de ser ideal, sus calores específicos son constantes. Mientras que cuando mencione únicamente gas ideal, sin indicar qué sucede con los calores específicos, estos se van a considerar variables. Este tipo de comportamiento también es conocido como aire estándar, simplemente aire estándar, sin la palabra frío. En conclusión, el aire se puede comportar en forma perfecta, es decir, como un gas ideal y calores específicos constantes, o
únicamente en forma ideal, con calores específicos variables. Mucho cuidado con este importante detalle. Luego, también es importante comprender los diferentes estados del ciclo Brayton. Recuérdese que en el estado 1, por lo general, la temperatura y presión son las de ambiente. Y esto se sucede en la entrada del compresor. En el estado 2 es donde se sucede una alta presión y ocurre a la salida del compresor. Y en el estado 3 es donde se sucede la más alta tanto temperatura como presión. Y como justamente nuestro aire tiene alta energía, lo enviamos a la turbina para poder obtener el trabajo deseado de este ciclo. Y finalmente, en el punto 4, a la salida de la turbina, tanto la temperatura como la presión caen. ¿Qué necesitamos conocer de cada uno de los estados? La temperatura, la presión y la entalpía. He agregado el volumen, ya que es una propiedad fundamental que relaciona las dos primeras. Recuerda que la ecuación de estado de los gases ideales relaciona temperatura, presión y volumen. Pero además he agregado entalpía porque para resolver todos los ejercicios del ciclo Brayton será necesario conocer todas las entalpías en cada uno de los estados. La entalpía en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Y finalmente tenemos los procesos de este ciclo. Siempre recuérdese que en el equipo compresor se sucede el primer proceso, que este dependerá si el ciclo Brayton es ideal o es real. Si el ciclo Brayton es ideal, la compresión será isoentrópica, es decir, entropía constante. Mientras que si el ciclo Brayton es real, la compresión será real, es decir, no será isoentrópica. De la misma manera en el equipo turbina, ubicado en el proceso de 3 a 4. Cuando Brayton es ideal, se sucede una expansión isoentrópica. Pero cuando Brayton es real, se sucede una expansión no isoentrópica. Mientras que, ojo, atención, tanto para el proceso de calentamiento sucedido entre los estados 2 y 3, como para el proceso de enfriamiento sucedido entre los estados 4 y 1, vamos a considerar, tanto para Brayton ideal como real, que se suceden en forma isobárica, es decir, a presión constante. Y quizás te preguntes, ¿qué sucede con el calentamiento y el enfriamiento en la realidad? En la realidad, la presión cae un poco, pero repito, no vamos a considerar estas caídas de presiones. Vamos a considerar tanto el calentamiento como el enfriamiento a presión constante, es decir, en forma isobárica. ¿Y de los procesos qué debemos calcular en un ciclo Brayton? Bueno, debemos calcular el trabajo que consume el compresor, el trabajo generado por la turbina, el calor que entra y sale del mismo, la eficiencia térmica del ciclo Brayton, la eficiencia de Carnot. Recuérdese que la eficiencia de Carnot es la eficiencia máxima posible y siempre se puede calcular a cualquier ciclo. Además, también vamos a calcular la relación de presiones y la relación de trabajo de retroceso. Quédate para que conozcas todas las fórmulas y tablas, así como cuándo utilizarlas para calcular todos estos valores que se te solicitarán en cualquier evaluación de un ciclo Brayton. ¡Genial! En líneas generales, se pueden presentar en un ciclo Brayton 4 situaciones. Comencemos con el primer caso. Observa, fija tu atención en el recuadro ubicado en la parte superior izquierda de tu pantalla. Existen en el ciclo Brayton 4 diversas situaciones, pero ¿de qué dependen? Dependen de la sustancia y de si el ciclo Brayton es ideal o real. El caso 1 es cuando la sustancia se comporta en forma perfecta, es decir, los calores específicos son constantes. Y también el ciclo Brayton es ideal. En el siguiente caso, el ciclo Brayton sigue siendo ideal, pero ahora el aire no se comporta en forma perfecta, es decir, los calores específicos son variables. Y finalmente, los últimos dos casos es cuando el ciclo Brayton es real. Pero ojo, en el tercer caso, el ciclo Brayton es real, pero el comportamiento del aire es perfecto, es decir, los calores específicos son constantes. Y finalmente, el último caso, el que se acerca más a la realidad, es cuando el ciclo Brayton es real y los calores específicos de nuestra sustancia son variables. Muy bien, vamos a analizar el caso 1. ¿Cuál es el procedimiento y fórmula que debemos seguir para resolver un ejercicio del ciclo Brayton bajo estas condiciones? Veamos, ya sabemos que el diagrama temperatura-entropía de un ciclo Brayton ideal es este, cuando la entropía tanto en la compresión como en la expansión permanecen constantes. Y he dejado acá a la derecha el comportamiento del aire en el caso 1, en el cual los calores específicos son constantes, así como los distintos procesos que se suceden en este ciclo. Muy bien, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para los estados?
Estas que están acá, obsérvalas. Por supuesto, la ecuación de estado, súper conocida, presión por volumen específico igual a RT. Recuerda que el volumen específico es igual al volumen geométrico entre la masa. Por lo general estaremos utilizando esta ecuación para relacionar las propiedades de un solo estado. Y por supuesto estaremos utilizando estas fórmulas para calcular las entalpías. Obsérvese que todas las entalpías dependen de un solo C sub P, ya que tal como te dije, los calores específicos son constantes. Por lo tanto, el calor específico en el estado 1 será el mismo en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Solo variarán sus temperaturas. Y observa algo muy pero muy importante del comportamiento del gas perfecto en este tipo de ciclos. La entalpía depende de una sola propiedad. Y esta es una característica de los gases ideales, tanto si tienen los calores específicos constantes o no. Tanto la entalpía como la energía interna dependen de una sola propiedad, y esta propiedad es la temperatura, mientras que la entropía continúa dependiendo de dos propiedades para conocerla. Sin embargo, no te preocupes, que no será necesario calcular la entropía. Únicamente en los ciclos Brayton será de vital importancia conocer las entalpías. Hago este comentario porque, tal como recordarás, cuando estudiamos los ciclos Rankine, las entalpías calculadas en la zona del vapor sobrecalentado dependían de dos propiedades, tanto de la temperatura como de la presión. Ahora no. Ahora, en gases ideales, la entalpía dependerá de una sola propiedad, a saber, la temperatura y, por supuesto, de su calor específico. Ahora bien, pasemos a los procesos. Los procesos vamos a dividirlos en dos: en la relación que existe entre los estados y en los distintos cálculos que vamos a necesitar realizar en estos procesos, como lo son las energías, las eficiencias y el trabajo de retroceso. Comencemos con la relación entre los estados. Estaremos aplicando estas dos fórmulas. Pero, ¿de dónde se obtiene esta primera fórmula? Muy fácil. Si de la ecuación de estado despejas R, la temperatura pasa a dividir, quedaría presión por volumen sobre temperatura. Pero como la R es constante, ya que es la R del aire, y por supuesto la sustancia no cambia, entonces la R del aire en el estado 1 es igual a la R del aire en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Obsérvese que el subíndice S, 2S, 4S, se corresponde a los procesos de compresión y expansión ideal. Observa el gráfico. Este es el punto 2S, cuando la compresión ocurre en forma ideal, en forma isentrópica, de 1 a 2S, y 4S es este punto, cuando la expansión ocurre en forma ideal, desde 3 hasta 4S. Muy bien, de tal forma que estas primeras fórmulas te permiten relacionar cualquiera de los estados, el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, etc. Y también estaremos utilizando esta otra fórmula, conocida como la relación de presión. Siempre en el ciclo Brayton te hablarán de una relación de presión, que no es más que la presión máxima sobre la presión mínima. Esta se aplica tanto a las compresiones como a las expansiones. Por ejemplo, vamos al compresor. Observa acá el gráfico. Sabemos que el compresor comprime nuestro aire desde el estado 1 hasta el estado 2S, ¿correcto? Y también sabemos que la presión en 1 es la presión más baja posible, la presión atmosférica, por lo general. Mientras que una vez que el aire entra al compresor, le aumenta la presión considerablemente, le aumenta su fuerza, hasta una presión más alta, que es la presión máxima, acá en 2S. Por lo tanto, la relación de presión simplemente es dividir la presión a la salida del compresor entre la presión a la entrada del compresor. ¡Qué fácil y sencillo es! Además, sabemos que la presión 2S es igual a la presión 3, porque tal como ya te mencioné, el proceso de calentamiento, cuando entra calor, ocurre a presión constante en una isóbara. Por lo tanto, la presión 2S es exactamente igual a la presión 3, y de la misma forma para el enfriamiento también ocurre a presión constante. Por lo tanto, la presión 1 es exactamente igual a la presión 4S. Sabiendo esto, podemos sustituir P2S por P3, míralo acá en la fórmula, y P1 por P4S. Por lo tanto, la relación de presión se aplica tanto a la compresión como P2S entre P1, como a la expansión como P3 entre P4S. ¡Qué fácil y sencillo es! Muy bien, continuemos. Los procesos más importantes del ciclo Brayton son la compresión y la expansión. En este caso, la compresión ideal y la expansión ideal. Obsérvese cómo vamos a relacionar los procesos, ojo, en el caso de que el aire sea perfecto, es decir, con calores específicos
constantes. Destaco esto ya que estas fórmulas para la compresión y expansión solamente se pueden aplicar cuando los calores específicos sean constantes. Mucho cuidado con ese detalle. Quizás te preguntes, pero profesor, ¿cómo voy a saber si en mi ejercicio los calores específicos del aire son constantes o son variables? Bueno, en la redacción del enunciado debe venir expresado claramente. Y si no te lo expresa tu evaluación, simplemente pregúntale a tu profesor y así aclararás esa importante duda. Muy bien, continuemos. Estas relaciones se utilizan en los procesos isoentrópicos, cuando el ciclo Brayton es ideal, pero ojo, aún más importante, cuando el aire tiene calores específicos constantes. Por lo general se utilizan más las dos primeras fórmulas, esta y esta. Estas dos primeras son las más usuales de utilizar en este tipo de situaciones. Y finalmente, ¿cómo vamos a calcular las energías, eficiencias y el trabajo de retroceso? De esta manera, obsérvalo acá. Es bastante, pero bastante sencillo. ¿El calor entra en qué proceso? Observa el gráfico. Bueno, el calor entra desde 2S hasta 3. Por lo tanto, restarás H3 menos H2S. Pero ojo, tal como ya sabemos, H3 y H2S dependen de la temperatura, tal como te lo dije acá. Observa acá. H3 S sub P por T3 y H2S S sub P por T2S. Pero como el aire es perfecto, los calores específicos son constantes, podemos extraer C sub P factor común. Y llegamos a esta última fórmula, esta que está acá. Y por esta razón verás que cuando el gas es perfecto, el calor que entra queda en función de las temperaturas multiplicadas por el calor específico del aire a presión constante. De la misma manera para el calor que sale. ¿Dónde sale el calor? Miremos el diagrama. El calor sale en el proceso de 4S hasta 1, por lo tanto restamos H4S menos H1. De la misma manera sustituimos las entalpías y extraemos C sub P factor común, ya que los calores específicos son constantes. Y ojo, un comentario. Como H4 es mayor que H1, está en la parte superior, tiene mayor nivel de energía, esta diferencia dará positiva. Pero ojo, estamos conscientes que este calor sale. Por lo tanto, a la hora de calcular el calor neto, debemos restar el calor que entra menos el calor que sale. Mucho cuidado con ese detalle, ya lo estaremos haciendo en los ejercicios. Finalmente, ¿cuáles son las otras energías que debemos calcular aparte de los calores? Bueno, los trabajos. ¿Cuál es el trabajo generado en la turbina? Vamos a ubicarnos acá en el proceso de expansión que ocurre de 3 a 4S y simplemente vas a restar H3 menos H4S. Mira, qué fácil es, ¿verdad? Al sustituir las entalpías por sus correspondientes fórmulas, C sub P T3 menos C sub P T4S y esta de C sub P factor común, se obtiene esta última fórmula, el trabajo en función de las temperaturas. Y de forma semejante para el compresor, ¿cuál es el trabajo que consume el compresor? Bueno, el compresor comprime desde el estado 1 hasta el estado 2S, por lo tanto vamos a restar H2S menos H1, observa. Al realizar las mismas operaciones se obtiene esta última fórmula. ¿Y cómo vamos a calcular las eficiencias y el trabajo de retroceso? Así. Antes de calcular las eficiencias debemos conocer el trabajo neto de nuestro ciclo. Y ojo, para calcular el trabajo neto existen dos fórmulas que siempre te conducirán al mismo resultado. El trabajo neto es el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Como ya conocemos el trabajo de la turbina y del compresor, obsérvalas acá, en este apartado, trabajo de la turbina y trabajo del compresor, acá, simplemente restamos esos dos valores y tenemos el trabajo neto. Claro, acá lo coloqué en función de fórmulas. El trabajo de la turbina es este, C sub P por T3 menos T4S, menos el trabajo del compresor, que es este, C sub P por T2S menos T1, y extraje C sub P factor común, obteniendo esta última expresión, en función de todas las temperaturas. Y de acá radica la importancia de conocer las temperaturas en un ciclo Brayton, que se comporte de esta manera, como aire perfecto con calores específicos constantes y en forma ideal. Ahora bien, la otra fórmula para calcular el trabajo neto es esta. Recuérdese que en un ciclo siempre se cumple que el trabajo neto es igual al calor neto, y por supuesto el calor neto no es más que el calor que entra menos el calor que sale. Si conoces los calores, en vez del trabajo de la turbina y el compresor, los puedes también restar, y la diferencia te conducirá exactamente al mismo resultado. Y una vez que conocemos el trabajo neto, calculamos la eficiencia térmica. Recordemos que la eficiencia térmica no es más que el trabajo neto entre el calor que entra. Pero ojo, única y exclusivamente cuando el aire es perfecto, con calores específicos constantes, y el ciclo Brayton es ideal, se puede utilizar también esta expresión. A través de operaciones matemáticas, que no voy a hacer en este video para no alargarlo, se puede simplificar
el trabajo neto entre el calor que entra y llegar a esta expresión, la cual es 1 menos 1 sobre la relación de presiones, esta que está acá, presión máxima entre presión mínima, la relación de presiones, elevado a la K menos 1 sobre K, donde K dependerá de la sustancia. Por ejemplo, para el aire, K vale 1,4. Y repito, mucho cuidado con el uso de esta fórmula para calcular la eficiencia térmica, ya que esta es válida única y exclusivamente en el caso 1, cuando el aire es perfecto y el ciclo Brayton es ideal. En el resto de los casos no se puede utilizar. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Ya en breve lo verás. La relación de retroceso en un ciclo Brayton se estará calculando a través de este cociente, como el trabajo que consume el compresor entre el trabajo que genera la turbina, y ya verás en los ejercicios que esta relación nos permitirá conocer qué porcentaje del trabajo que genera la turbina consume nuestro compresor. Y finalmente, calcularemos la eficiencia máxima posible de este ciclo, pero ya sabemos que la eficiencia máxima posible de este ciclo, gracias a la segunda ley de la termodinámica, viene dada por la eficiencia de Carnot, que no es más que 1 menos la temperatura mínima sobre la temperatura máxima. Es decir, 1 menos, ¿dónde ocurre la temperatura mínima? A la entrada del compresor en 1. ¿Y dónde ocurre la temperatura máxima? A la entrada de la turbina, acá en 3, cuando el aire sale del intercambiador de calor, ¿correcto? Y ojo, mucho cuidado, siempre recuerda que acá las temperaturas en esta fórmula de la eficiencia de Carnot deben estar en unidades absolutas. Si estás trabajando en el sistema internacional, deben estar en Kelvin. Y si estás trabajando en el sistema inglés, deben estar en Rankine. ¡Genial! Ahora pasemos a conocer el procedimiento y fórmulas a utilizar en el siguiente caso del ciclo Brayton, en el caso número 2. Obsérvese el caso número 2. Vamos a destacarlo. Se trata de aire ideal, ya no es perfecto. Recuerda que en un gas ideal, observa acá la esquina superior derecha de la pantalla, es cuando los calores específicos son variables. Pero ojo, el ciclo Brayton sigue siendo ideal, mira. Sigue siendo ideal. Es decir, el diagrama temperatura-entropía sigue siendo el mismo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, veamos. En cuanto a los estados, vamos a seguir utilizando la ecuación de estado, PV igual RT, la misma. Pero ojo, observa ahora las entalpías, mira. Cada una de las entalpías tiene un calor específico. La entalpía 1 tiene calor específico a presión constante 1, C sub P1, C sub P2, C sub P3 y C sub P4. Esto no ocurría cuando el gas era perfecto. Claro, porque cuando el gas era perfecto los calores específicos eran constantes. Pero ahora no. Ahora los calores específicos son variables. Y cuando los calores específicos son variables, conviene trabajar es con las entalpías, no con las temperaturas. Ya lo verás cuando esté explicando este caso. Pero vamos a ver más detalles de este último comentario. Veamos los procesos. ¿Cuál es la relación entre los procesos? Bueno, la ya explicada, que proviene de la ecuación de estado al despejar R, y la relación de presiones, que ya también la conocemos. Pero observa acá, mira el cambio acá. La compresión ideal y la expansión ideal ahora se trabajará de esta manera. No con las fórmulas anteriores, no con estas, mira. Con estas no podemos utilizar estas fórmulas porque los calores específicos ahora son variables. Mucho cuidado con este detalle. Pasemos a explicar estas fórmulas que, repito, utilizarás en los procesos ideales, en la compresión y expansión isoentrópica, pero cuando los calores específicos son variables. Muy bien, se cumplen este par de igualdades, de las cuales, por lo general, en un ciclo Brayton, la más utilizada es la primera, y consisten en lo siguiente. El cociente P2S sobre P1 será igual a la presión relativa del punto 2S sobre la presión relativa del estado 1. ¿Qué es la presión relativa? Una propiedad de cada uno de los estados. Es decir, el estado 1 tendrá una presión relativa 1, el estado 2S tendrá una presión relativa 2S, y así sucesivamente para todos y cada uno de los estados. Y de la misma manera para la expansión se tiene P3 sobre P4S, no es más que la presión relativa 3 sobre la presión relativa 4S, y de manera semejante se cumplen estas otras dos igualdades, tanto para la compresión como la expansión, pero con el volumen específico. Claro, estas dos últimas muy pero muy poco se utilizan. Ahora bien, ¿de dónde vamos a obtener estas presiones relativas? De la
tabla del aire. De ahí vamos a leer las presiones relativas. Pero ¿de cuál tabla específicamente? Observa. En pantalla se visualiza la tabla del aire tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés. Y ojo, se utilizan única y exclusivamente cuando los calores específicos son variables. Pero ¿cómo se utilizan? Bueno, de la siguiente manera. La primera columna contiene la temperatura en unidades absolutas, por ejemplo en el sistema internacional en Kelvin y en el sistema inglés en grados Rankine. Para una determinada temperatura, como por ejemplo la temperatura ambiente de 300 Kelvin, al lado podemos leer la energía interna, luego la entalpía, esta columna es la que nos interesa, conocer la entalpía, y la presión relativa, obsérvese acá. Estos valores de presiones relativas, todos estos valores son adimensionales, es decir, carecen de dimensión. Por lo tanto, para una temperatura de 300 Kelvin, la presión relativa vale 1,386. Pero de la misma manera, si conoces la presión relativa de un estado, también podrás conocer su temperatura. Por ejemplo, si la presión relativa vale 2,149, ¿cuánto vale la temperatura de ese estado? Te desplazas horizontalmente a la izquierda y la temperatura se corresponde a 340 grados Kelvin. Perfecto. Y obsérvese en el encabezado que el gas ideal aire también es conocido como aire estándar, simplemente aire estándar, sin la palabra frío, ya que la palabra frío es clave en algunos ejercicios. Cuando el gas es ideal o aire estándar, los calores específicos son variables. En cambio, cuando el gas es ideal, pero los calores específicos son constantes, se trata de un gas perfecto, también conocido como aire estándar frío. Obsérvese la palabra acá, frío, hay que destacarla. Cuando se mencione aire estándar frío, se refiere al comportamiento de un gas perfecto, donde los calores específicos son constantes y la palabra frío proviene porque estos son tomados a la temperatura más baja del ciclo, que es la temperatura ambiente de 27 grados centígrados, es decir, 300 Kelvin. Por ejemplo, para el aire, C sub P, el calor específico a presión constante, vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. Excelente, continuemos. En resumen, tanto para la compresión ideal isoentrópica como para la expansión ideal isoentrópica, obsérvese la S que se agrega al final, para un gas cuyos calores específicos son variables, se utilizan este par de relaciones para la compresión y para la expansión. En cambio, cuando los calores específicos son constantes, se utilizan estas relaciones. Y repito, ya que es muy importante, mucho cuidado con ese detalle. Muy bien, continuemos. Luego, para el cálculo de las energías, eficiencias y trabajo de retroceso, se utilizan estas fórmulas. Obsérvese que todas estas fórmulas son semejantes a las anteriores. La única diferencia es que no se sustituye la entalpía por C sub P por T, ya que los calores específicos no se pueden extraer factor común debido justamente a que los calores específicos son variables. Pero se utilizan, por supuesto, exactamente las mismas fórmulas, las mismas diferencias. Y ojo, atención, la eficiencia térmica se calculará ahora así, como el trabajo neto o potencia neta sobre el flujo de calor que entra o el calor que entra. No se calculará con esta fórmula, con esta que contiene la relación de presiones elevado a la K-1 sobre K. No, esta no se utiliza. De hecho, esta relación se utiliza única y exclusivamente en el caso 1. La eficiencia de Carnot permanece igual y la relación del trabajo de retroceso permanece igual, trabajo del compresor sobre el trabajo de la turbina. Y antes de pasar al tercer caso, obsérvese estas dos expresiones. ¿A qué es igual P2S sobre P1? Muy bien, es igual a la relación de presiones. Mira, la relación de presiones es P2S sobre P1. Por lo tanto, estaremos utilizando esta fórmula de la relación de presiones acá en la compresión y expansión isoentrópica. Genial, continuemos. El tercer caso consiste cuando el ciclo Brayton es real y el gas se comporta en forma perfecta. Obsérvese el gráfico. Tal como se visualizó al inicio del video, cuando el ciclo Brayton es real, tanto la compresión como la expansión ya no son isoentrópicas. La entropía del estado 1 no es igual a la entropía del estado 2. Y recuerda que para distinguir los estados ideales se utiliza la letra S, 2S y 2. Igual para la expansión, obsérvese, 4 para la expansión real y 4S para la expansión ideal. Mucho cuidado. Muy bien, veamos las fórmulas que debemos utilizar. Para los estados, exactamente las mismas. Observa acá que los calores específicos son constantes. En cuanto a los procesos, la relación entre los estados sigue siendo la misma. El despeje de R de acá de la ecuación de estado y la relación de presión
continúa siendo la misma. Lo único que difiere será la compresión y la expansión, que para calcularlas nos apoyaremos en la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina. Recuerda que las fórmulas de eficiencia de estos equipos fueron deducidas en el video que ya te recomendé, pero también puedes profundizar en ellas en este otro video. Vamos a colocártelo acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Muy bien, ¿qué pasa en los procesos reales? Fíjate atención acá en la compresión. Pasa que ya sabes calcular 2S, perfecto. Pero ¿cómo obtienes 2? ¿La entalpía 2 o la temperatura 2 real? ¿Y cómo obtienes acá en la salida de la turbina 4? 4S lo sabes calcular, porque ya sabes que cuando los procesos son ideales isoentrópicos, bástase con utilizar o bien las relaciones cuando los calores específicos son constantes, o bien las relaciones cuando los calores específicos son variables. Pero ¿cómo obtienes 4 exactamente acá arriba? Mira, 4. Pues apoyándote en estas eficiencias. Recuerda que la eficiencia del compresor no es más que el trabajo del compresor ideal sobre el trabajo del compresor real, y el trabajo del compresor ideal, que es el trabajo isoentrópico, no es más que H2S menos H1. Obsérvalo acá en el gráfico, H2S menos H1 sobre el real, que es H2 menos H1. Y por supuesto, como los calores específicos son constantes, podemos sustituir cada una de estas entalpías por su correspondiente C sub P por T. Míralo acá. Por supuesto, si has traído C sub P factor común. Al simplificar C sub P, se obtiene esta última relación, que es la que usualmente se utiliza para calcular la eficiencia del compresor. Ojo, siempre y cuando el aire sea perfecto. Mucho cuidado con ese detalle. De manera semejante para la eficiencia de la turbina. La única diferencia radica en que la eficiencia de la turbina se calcula al contrario que la del compresor. Observa el trabajo de la turbina real sobre el trabajo de la turbina ideal. Al sustituir, tal como se hizo en la compresión, se obtiene esta última relación. Ahora bien, quizás en este momento te preguntes, pero en sí, ¿para qué vamos a utilizar las eficiencias del compresor y la turbina? Para despejar T2, observa cómo lo he encerrado en un recuadro. Al igualar la eficiencia del compresor a esta última expresión, donde por lo general se conoce T1, la temperatura de entrada del aire al compresor, y T2S, podrás despejar T2, que es la temperatura 2 real. De la misma manera para la turbina, mira. Por lo general se conocerá la eficiencia de la turbina, la temperatura 3 a la entrada de la turbina y T4S, la temperatura 4 ideal. Por lo tanto, podrás despejar la temperatura 4 real. Y en este momento quizás te preguntarás, pero profesor, T2S y T4S, las temperaturas ideales, ¿cómo se calcularán? Pues dependiendo del comportamiento del gas. En este caso, como el aire se comporta en forma perfecta, lo podrás hacer así, utilizando estas expresiones, que recuerda son válidas cuando el gas posee calores específicos constantes. Pero claro, estas son válidas para los procesos ideales de compresión y de expansión, que serán como complemento a la hora de resolver un ejercicio de ciclo Brayton real. En resumen, en un ciclo Brayton real es equivalente a resolver dos ejercicios en uno. Necesariamente tienes que calcular las compresiones y las expansiones ideales, necesariamente, para poder conocer T2S y poder conocer T4S, y luego con T2S y T4S, ir a las fórmulas de la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina para conocer la temperatura 2 real y la temperatura 4 real. Ese, por lo general, es el procedimiento. Y en cuanto al cálculo de las energías, eficiencias y trabajos de retroceso, es exactamente igual, observa. El calor que entra sigue siendo C sub P por T3 menos T2, igual el calor que sale, el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor. La única diferencia, ojo, fija tu atención acá, en las últimas expresiones, y en estas dos, estas que están acá, es que se utilizan las temperaturas reales. Cuando el ciclo Brayton era ideal, aquí iba T4S y aquí iba T2S. Pero como el ciclo Brayton es real, se utiliza T4 y T2. Igual para acá, observa. En el ciclo Brayton ideal, aquí no era T2, era T2S. Y aquí no era T4, era T4S. Pero como estamos en un ciclo Brayton real, se utiliza la temperatura real, T2 y T4. El trabajo neto, tal como ya lo sabes, lo puedes calcular con la diferencia entre el trabajo de la turbina menos la del compresor, o restando el calor que entra menos el que sale. De cualquiera de las dos formas te conducirá siempre al mismo resultado. Y la eficiencia térmica se calcula así: trabajo neto sobre el calor que entra. Ojo, no se utiliza esta expresión. Hago hincapié en ello, ya que es un error muy común del estudiante utilizar esta expresión en todos los ejercicios de ciclo Brayton, y tal como ya vas cayendo en la cuenta, es un error, ya que esta es válida únicamente en el caso 1. La eficiencia de Carnot, que es la máxima posible, se sigue calculando de la misma manera,
igual la relación de trabajo de retroceso. Y por último, el cuarto caso, donde el aire es ideal, no es perfecto, es decir, los calores específicos son variables, y el ciclo Brayton es real. El procedimiento es exactamente el mismo, obsérvese acá. La única diferencia es que para la compresión y expansión ideales se deben utilizar estas relaciones de las presiones relativas que se obtienen de la tabla, tal como ya se explicó, y finalmente utilizar las fórmulas de la compresión y expansión reales en cuanto a la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina para obtener los valores de entalpía reales H2 y H4. El resto de las fórmulas permanece exactamente igual. Obsérvese que ahora las eficiencias no quedan en función de la temperatura, porque claro, ahora el aire es ideal. Los calores específicos son variables, no son constantes. Finalmente, cuando veamos el ciclo Brayton con regeneración, caeremos en la cuenta que estaremos utilizando estas fórmulas. Una fórmula para la eficacia o efectividad del regenerador, que no es más que el calor regenerado real sobre el calor regenerado máximo, y el cálculo de la eficiencia térmica con regeneración, ojo, única y exclusivamente cuando el gas es perfecto y el ciclo Brayton es ideal, se podrá utilizar esta relación. De resto, en cualquier otro caso, para calcular la eficiencia térmica, independientemente que el ciclo sea con regeneración o no, se utilizará esta fórmula. Trabajo neto sobre el calor que entra. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.